en la libertad. Qué bueno, bienvenida, qué bueno tener profesores también del ámbito rural. Aquí del chat me menciona que es la profesora Jen del colegio 80780. Gracias, bienvenida Jen. Muchas gracias por participar de nuestro webinar. Acá tenemos a otra maestra, Marcela Linares de Trujillo, de Libertad. Bienvenida Marcela. Ella trabaja en una escuela primaria de tipo privado. Bienvenida Marcela a nuestro webinar. Vamos a comenzar ya en unos minutos. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Sanz y trabajo en programas y proyectos en educación. Un gusto de verlas. Hola Pilar, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Pilar, ¿puedes comentarnos rápidamente, digamos, desde a qué institución representas o quizás alguna organización? Ahorita estoy como representante de la comunidad Aprendizaje con Bienestar, que es una comunidad que reúne a diferentes profesionales, donde estamos viendo un poco el posicionamiento de la atención al bienestar con la misma prioridad que los aprendizajes. Así que nos interesa muchísimo. Excelente. Entonces también tenemos representantes de la sociedad civil interesados en el tema del aprendizaje socioemocional. Bienvenida, Pilar. Aquí también nos escribe Judith desde ICA, que ella es maestra de aula también interesada en este tema. Bienvenida, Judith. Yo creo entonces que ya podemos ir presentándonos. No sé si Gina y Patricia están con la cámara prendida, creo que sí, ahí están. Bienvenidas Gina Pancorbo y Patricia Cabrerizo, ellas son nuestras formadoras de la Dirección de Formación Continua, quienes el día de hoy nos van a comentar un poco sus experiencias, van a compartir con nosotros su conocimiento sobre este tema, ¿no? Que es tan importante, que siempre lo ha sido, pero que hoy en día ha cobrado una relevancia muy particular, ¿no? Que es justamente el aprendizaje socioemocional, y el día de hoy queremos compartir un poco con ustedes algunas ideas que ellas tienen, ¿no? Sobre por qué enseñar el aprendizaje socioemocional, por qué promoverlo en las escuelas, ¿no? Y en general en todas las instituciones educativas, y por dónde podemos comenzar, ¿no? A instalar una práctica pedagógica y una práctica institucional orientada a este tipo de aprendizaje. Entonces, primero me gustaría saludar a Gina. La voy a presentar brevemente. Gina es doctora en psicología de la Universidad de Gant de Bélgica y magíster en psicología social también y del trabajo y las organizaciones de la Universidad de Brasilia, Brasil. Ella también tiene una licenciatura en psicología por la Católica y ha sido profesora de la facultad de la misma universidad, especialista en educación de UNESCO Perú, así como de UNESCO Brasil, y tiene diversas publicaciones sobre evaluación socioemocional y de la personalidad en revistas científicas especializadas, ¿no? Actualmente Gina también es una de nuestras formadoras en el programa de especialización en aprendizaje socioemocional justamente. Bienvenida Gina y gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Sí, también mencionar que Gina está en Bélgica ahorita, así que también agradecemos que a pesar de la diferencia horaria puede estar acompañándonos esta tarde y su noche, casi madrugada, allá por donde ella se encuentra. Gracias, Gina, perdón. Luego tenemos a Patricia Cabrerizo Rey de Castro. Ella también es una de nuestras formadoras en el campo del desarrollo socioemocional. Ella tiene un magíster en políticas públicas y gestión por la Universidad de Manchester, del Reino Unido, y tiene formación también en psicología por la Universidad Católica. Tiene una especialización también en evaluación educativa y mindfulness para la promoción de la salud por el Instituto de Educación para la Paz. Su principal experiencia está dirigida al desarrollo de programas formativos dirigidos a los profesionales de la educación y la salud, en el que se integran estrategias de juego, arte, psicología y meditación, y actualmente es consultora independiente, docente de nuestra escuela y directora de Kichay, que es un laboratorio y centro de formación en el campo del desarrollo socioemocional. Bienvenida, Pati. Gracias, Claudia. Hola a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Okay. Gracias a ti más bien, Pati.
Mariana, ¿me podrías hacer el favor de pasar a la siguiente lámina, un poco para compartir brevemente cuál va a ser la agenda de nuestro webinar? Gracias, Mariana. Ok, entonces, este es un webinar breve, como ya saben, va a tener una duración de 1 hora. Vamos a comenzar con un diálogo con las formadoras, que durará aproximadamente 30 minutos. Luego tendremos preguntas del público, digamos que también serán alrededor de unos 20 minutos. Y al finalizar vamos a hacer una breve presentación de nuestro programa de segunda especialidad y programa de especialización en psicopedagogía y aprendizaje, que es justamente uno de los programas que hemos lanzado y que está orientado en parte también a la promoción y el desarrollo del aprendizaje socioemocional en las escuelas de educación básica. Bueno, bienvenidas nuevamente, bienvenidos a todos. Entonces, el formato que va a tener nuestro webinar es más bien a modo de conversatorio. Yo voy haciéndoles algunas preguntas a Pati y a Gina y ellas nos van a ir respondiendo. Mariana, creo que puedes dejar de compartir la pantalla. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar entonces con una pregunta un poco general, dirigida primero a Pati, ¿no? Nos gusta comenzar por lo básico, ¿no? ¿Qué son las habilidades socioemocionales para ti, ¿no? Desde tu experiencia, y cuál crees que es su importancia o relevancia, digamos, en estos tiempos donde enfrentamos desafíos respecto al regreso o al retorno a clases presenciales? Listo. Bueno, buenas tardes a todas las personas aquí. En realidad, cuando estamos hablando de aprendizaje socioemocional, ya hay un avance, ¿no? Estamos todavía en un avance inicial, pero digamos, ya hay ciertas definiciones que podemos ir todos compartiendo digamos, y contrastando, ¿no? Entonces, lo primero es que cuando estamos hablando de habilidades socioemocionales, estamos hablando de aquellas habilidades que pueden verse en diferentes formas de comportarse, de pensar, de sentir, digamos, tiene diferentes expresiones y que tienen un impacto en diferentes aspectos de nuestra vida. Tienen un impacto en el aprendizaje, en nuestra capacidad de adaptarnos a cambios, en el trabajo, en las relaciones con otros, en nuestra salud física y mental, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de habilidades, de hecho es importante considerar algunas cosas, ¿no? Lo primero es que existen diferentes tipos de habilidades, ¿no? Es impresionante la cantidad de modelos que existen, ¿no? Y la lista enorme de habilidades cuando estamos hablando de habilidades socioemocionales. Entonces, por ejemplo, pueden haber habilidades muy relacionadas a nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, la empatía, ¿no? La comunicación asertiva, ¿no? Son dos habilidades que tienen mucho que ver con el otro, con las relaciones con el otro. Pero tenemos otras habilidades que tienen que ver con nuestro mundo interno, pero influyen igual en las relaciones con otros, como nuestra gestión de emociones, nuestra capacidad de autorreflexión. Pueden haber también otro tipo de habilidades que tienen que ver con la iniciativa, con la apertura a la experiencia, como la creatividad, la autonomía, la curiosidad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de habilidades socioemocionales, estamos hablando de un grupo bien grande de habilidades. Lo otro importante de las habilidades es que son como herramientas, ¿no? A mí me gusta cuando escucho a Gina hablar de las habilidades como la caja de herramientas, ¿no? Son habilidades que yo puedo ganar, que puedo desarrollar y que me pueden servir en diferentes situaciones y yo puedo decidir usarlas en diferentes situaciones de acuerdo a lo que pasa, digamos, sea casi, digamos, muy consciente, muy pensado o casi en automático, ¿no? Y se aprenden a lo largo de la vida, ¿no? Son habilidades que se pueden aprender en espacios formales, como la escuela, como universidades, como cursos, pero también se aprenden en espacios informales, ¿no? Observando a las personas a lo largo de nuestra vida, en la escuela, en el barrio, en el hogar, en los medios, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más evidencia, como les dije al inicio, estamos todavía en un momento inicial de la evidencia de habilidades socioemocionales, creo que nos queda mucho por recorrer, pero tenemos ya bastante evidencia que nos da cuenta del impacto que tienen estas habilidades en el bienestar, en nuestras relaciones, en la empleabilidad, por ejemplo, son habilidades que son fundamentales para muchos empleos, que nos permiten adaptarnos, que nos permiten también reducir conductas de riesgo, digamos. Y es importante también tomarlas ahora en cuenta. En realidad son importantes en general en la escuela, ¿no? Pero cuando estamos hablando del regreso a clases presenciales, me imagino que todas las personas que están acá estarán de acuerdo con esto, que esto implica una cantidad de desafíos. Estamos en una etapa de la vida en que realmente tenemos muchos retos, ¿no? Entonces,
todas las personas involucradas en la escuela, en las instituciones educativas en general, venimos de un periodo de alto impacto, ¿no? De un impacto en nuestra salud física, en nuestra salud mental, muchos niños, niñas, adolescentes, docentes, cualquier personal de espacios educativos ha experimentado muchísimo estrés, procesos de duelo, cambios en las condiciones de vida, cambios en las relaciones interpersonales, cambios en la socialización. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido una socialización muy limitada durante un tiempo y de pronto nos tenemos que, digamos, de pronto estamos adaptándonos a los nuevos cambios, y que digamos, el desarrollo de estas habilidades nos van a permitir adaptarnos mejor y afrontar estos desafíos y los desafíos que tengamos en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y veo alrededor mío que sirve mucho la gestión de emociones, ¿no? La capacidad de identificar qué siento, poder regularme, la comunicación asertiva, ¿no? Y esta readaptación, digamos, implica también este regreso a los nuevos desafíos, ¿no? Donde ya no volvemos, no podemos retroceder en el tiempo, no estamos volviendo al 2019, cuando estábamos en clases inicialmente. Digamos, muchos estudiantes y docentes pueden estar con dificultades, de acuerdo a lo que he venido escuchando de muchos docentes, personas que están relacionadas a espacios educativos, donde nos está costando quizás a algunos de nosotros o a algunos niños, adolescentes, volver a adaptarse a estar largos periodos en las clases, adaptarse a socializar de nuevo, a las actividades del horario escolar, al transporte. Hemos visto muchos cambios de comportamiento, no solo en nosotros y de nuestros intereses, digamos, sino también en los estudiantes, y hay en general una incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del aprendizaje socioemocional, yo podría decir es central siempre, pero en épocas de crisis como esta y en épocas de cambios constantes como esta, se convierte en algo que hay que prestarle especial atención. Muchas gracias, Pati, por tu respuesta bastante amplia. A mí me gustaría hacerte una repregunta, ¿no? O sea, usualmente o a veces hay ciertas ideas o ciertas concepciones previas respecto a las habilidades socioemocionales, ¿no? Y una de ellas es que estas ya de alguna manera ya están logradas o ya han alcanzado su mayor potencial cuando somos infantes, cuando somos niños. No sé qué tienen ahí ustedes para comentar sobre ese punto. Claro, ahí te doy un pie y ahí Gina me podrá complementar, porque de hecho ha visto mucho de eso. De hecho, las habilidades socioemocionales se pueden desarrollar a lo largo de la vida, ¿no? Inevitablemente, cuando un niño o niña desde muy chiquito aprende una habilidad, como por ejemplo gestionar, ¿no?, sus emociones, o ve a los adultos alrededor suyo gestionando sus emociones y participa de espacios donde se trabaja eso, probablemente, digamos, el impacto en su vida sea mucho más positivo, ¿no? En muchos aspectos, digamos, desarrollar estas habilidades desde más pequeño obviamente son una ventana de oportunidad, digamos, pero no son estáticas, digamos. Incluso yo hace muchos años tenía hasta la idea de que de alguna manera se detiene en el tiempo, ¿no? Como que llega un momento en que ya no aprende estas habilidades. Y en realidad no, en realidad tenemos cada vez más evidencia de cómo estas habilidades se desarrollan en el futuro, pero requieren de ciertas condiciones, ¿no? Prácticas, estar expuesto a situaciones en las que yo las pueda desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden desarrollar a lo largo de la infancia, de la adolescencia, de la adultez. Básicamente son habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida, pero van cambiando, ¿no? Incluso en la adolescencia es interesante porque hay varios cambios respecto a la infancia, pero también, digamos, muchos cambios, incluso de habilidades que van, por decirse, desarrollando, y tenemos alguna sensación de como que los cambios van variando de acuerdo a las edades, y que ese cambio no necesariamente es lineal, ¿no? Entonces, creo que son habilidades que efectivamente se van desarrollando, pero no se comportan necesariamente como otras habilidades, por ejemplo, como la comprensión lectora, ¿no? O qué sé yo. No necesariamente se comportan de la misma manera. Las diferentes habilidades se desarrollan de diferentes maneras, pero sí es algo que se puede aprender, digamos, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Independientemente de nuestra edad. Gracias, sí, quisiera complementar lo que comenta Pati acerca de lo que llamamos la maleabilidad de las habilidades, ¿no? Son como una plastilina, ¿no? Que yo creo que ves los gráficos de cómo cambian en el tiempo. Hay una corriente en la literatura que ya está apoyada por la evidencia que nos dice que las habilidades
se desarrollen conforme la persona madura, ¿no? Eso quiere decir que van de acuerdo con el aprendizaje, llegan a un punto, a su punto más alto durante la adultez y continúan desarrollándose, como bien dijo Patti, son habilidades que se pueden desarrollar a lo largo de la vida, siempre que exista una interacción con el ambiente, ¿no? El ambiente en que uno se desarrolla, esto vamos a llamar la escuela, la familia, tu comunidad, la sociedad en sí, los estímulos de los medios de comunicación, son todos medios de información para que puedan seguir desarrollándose las habilidades, ¿no? Ahora, esto es una corriente también de cómo se entiende la madurez de las habilidades. Sin embargo, existe otra corriente también que las entiende según sus fluctuaciones. Esto es lo que llamaba Patti, de que a veces suben, a veces bajan. Y aquí quiero llamar un punto de atención. La adolescencia es un periodo súper importante en nuestras vidas. La adolescencia también lo es a nivel socioemocional. En los datos últimos que les puedo comentar de la OCDE que se acaban de recoger en muchas ciudades, ya lo confirman y nos dicen, por ejemplo, que hay ciertas... bueno, en realidad, que en general, por ejemplo, les puedo decir que los niños de 10 años tienen niveles mucho más altos de habilidades socioemocionales que los adolescentes de 15 años, porque este estudio, solo como a tomarlo como ejemplo, ha comparado estos dos cohortes de edad, estos grupos de edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adolescentes en un punto pueden mostrar mucho menos curiosidad, ¿no? Menos responsabilidad, también menos empatía. Pero eso no quiere decir que uno va a tomar, y viendo estos datos, como un periodo perdido a nivel socioemocional. Yo al revés, considero que es un periodo crítico, porque existen tantos cambios a nivel biológico, psicológico, a nivel de cuestionarse el mundo, de reformular también tus pares sociales, tus grupos, etcétera, que también el mismo adolescente se replantea su propia identidad y se replantea qué siente él mismo a nivel socioemocional, ¿no? Esto es una forma de interpretarlo, ¿no? Pero me parece que es súper importante porque al interpretar datos, al nosotros como docentes, y celebro que haya muchos docentes acá presentes, al entender a un adolescente, entenderlo socioemocionalmente es conectarnos con él y con todas las dificultades que puedan tener a nivel de entender sus propias emociones, de comprender al mundo, de entenderse en su propia curiosidad, responsabilidad, organización, etc. Entonces, creo que es una ventana de oportunidad que se tiene en este periodo para poder desarrollar habilidades socioemocionales a nivel de diferentes tipos de intervención. La evidencia ya es muy clara al sugerir que las intervenciones, cuando son muy bien hechas, focalizadas, es posible cambiar, es posible aprender las habilidades socioemocionales. Entonces creo que eso hay que ponerlo en énfasis porque ya la evidencia nos lo sugiere, como bien nos ha dicho Patti hace un momento, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hay también diferentes todavía comprensiones, modelos centradas para comprender este fenómeno de las habilidades socioemocionales. Quizás podamos profundizar un poco más en ello a través de las preguntas al final del conversatorio. Ok, entonces me gustaría añadir más bien otro punto importante, ¿no? A nuestro diálogo. Usualmente, tradicionalmente, ¿no? La educación socioemocional se ha pensado como un terreno exclusivo de la familia, ¿no? Que es la familia la que tiene, digamos, la potestad, también el deber principal de formar a los estudiantes en las habilidades socioemocionales. Para ustedes, ¿qué papel creen que juegan las instituciones educativas en el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál es su papel específico en que pueden aportar de una manera más potente quizás las instituciones educativas? Yo si puedo comenzar y de ahí, Patti, me complementas, claro. o también nos cuentas. Yo creo que ambos espacios son de súper importancia, ¿no? O sea, y ambos espacios cumplen roles y funciones básicos para el aprendizaje, ¿no? O sea, ninguno de ustedes me va a negar que el apoyo de la familia para el aprender es súper importante, la participación de la familia para aprender cualquier tipo de habilidad, competencia, etcétera, ¿no? Pero vamos a centrarnos en un punto socioemocional, ¿no? Vamos a dar un ejemplo simplemente hablando acerca de empatía, ¿no? Que es tan importante. Si bien es cierto, antes se podría decir, ¿cómo puedo formar la empatía en la escuela?
eso ya se viene formando casi como si fuese desde hace muchos años en la escuela y también en la familia. La empatía es algo que a veces, sin hablar de algo intencional, se forma y se aprende en la relación que tenemos con los otros. ¿Y cuáles son nuestros espacios de socialización? De repente cuando hablamos de la niñez y la adolescencia, pero también cuando hablamos ya cuando uno ya es adulto. La casa, ¿no? También con nuestra familia, pero también nuestro centro de trabajo, pero también nuestro centro por ejemplo, de estudios, ¿no? A nivel superior o a nivel de escuela. Entonces, llamemos empatía solamente como un ejemplo, se aprende y se practica, como yo llamo yo siempre, como una caja de herramientas en varios de estos espacios. Y por eso yo siempre digo que estos espacios se complementan para aprender y sobre todo para practicar las habilidades socioemocionales, ¿ya? O sea, no nos podríamos imaginar de repente un hogar que forma muy bien a sus chicos en curiosidad, el papá pues lo lleva al parque, les enseña cómo son las plantas y los niños tienen esa curiosidad a flor de piel y en realidad llevarlos a la escuela y que sea una educación súper tradicional, donde los tenemos sentados sin ver el mundo, ni explorarnos, ni preguntarnos muchos aspectos importantes de la vida, ¿no? Entonces, es importante la conversación entre un espacio y otro, ¿no? Y sobre todo que hablemos el mismo idioma. Y desde hablar el mismo idioma me refiero a darle espacio al estudiante para que practique estas habilidades, pero también hablar un mismo idioma de qué entendemos por estas habilidades, ¿no? ¿Qué entendemos por empatía? ¿Qué entendemos por curiosidad o creatividad? Ya en las intervenciones que se han visto, que han tenido éxito a nivel socioemocional, se ha visto el nivel de participación que tiene la familia en las decisiones de la escuela a nivel socioemocional. Llamo participación no a nivel de consulta, sino participación sobre las decisiones que pueda tener la escuela en cuáles son las habilidades importantes que vamos a trabajar, de qué forma la estamos trabajando, qué idioma, qué lenguaje estamos hablando para esto, y de qué forma también familia se puede apoyar o puede participar de este aprendizaje a nivel de práctica, a nivel de reforzamiento y de lo que yo llamo también, y se llama en literatura, el modelamiento de las habilidades. ¿Cómo me muestra mis padres o cómo me muestra mi profesor qué cosa es ser empático, qué cosa es ser responsable, etcétera, etcétera? Entonces, llamemos o sea, si ya necesitábamos un ambiente rico en estímulos y de ejemplos de modelamiento, etcétera, las habilidades socioemocionales es más, son casi un añadido de riqueza que se necesita en el ambiente para poder aprender, porque no solo se aprenden en una disciplina, sino se aprenden en muchas otras, y de eso vamos a conversar en un ratito más, pero no sé si Pati quieres añadir algo acerca de esta participación de la familia. Sí, yo totalmente. Adelante, Pati. Un poco problematizando, ¿no? A veces pasa que lo ideal totalmente, ¿no? Esta alineación, digamos, entre la familia y la escuela, creo que los diferentes espacios, hasta podemos hablar del espacio fuera de la escuela, fuera de la familia, ¿no? Hay muchos programas muy lindos que promueven, digamos, ciertas actividades para niños, niñas y adolescentes en la zona, que promueven, por ejemplo, la curiosidad, pero en verdad a veces pasa que no siempre tengo este desarrollo ideal, o que eso toma un tiempo y un esfuerzo, ¿no? Que es como, digamos, diría natural, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí adultos no hemos recibido digamos, mucho aprendizaje formal socioemocional, sí mucho del informal o del modelamiento. Y creo que igual la escuela sigue siendo un lugar fundamental, ¿no? Creo que hay experiencias muy bonitas, incluso de contextos donde chicos y chicas viven en entornos complejos, donde la escuela termina siendo un espacio también para desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces queremos, obviamente, que todos estos ambientes donde esté el niño o la niña y el adolescente estén todos desarrollando, digamos, lo mismo, pero cuando alguna parte no funciona, igual las otras partes siguen teniendo un rol fundamental, ¿no? Nada está perdido, por así decirlo, ¿no? Igual el niño y la niña, el adolescente puede ir desarrollando, igual que un adulto que en su infancia no ha tenido un espacio de desarrollo y puede seguir accediendo a lugares y a seguir desarrollando sus propias habilidades, aún así cuando no haya tenido el estímulo para hacerlo previamente, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, o sea, lo que tú dices, Pati, es súper importante sobre las personas significativas en tu vida, ¿no? O sea, y de repente, o sea, hay contextos en los cuales, como tú dices, no hay un reforzamiento socioemocional en la familia, a veces la relación con el profesor no es buena, pero tienes, pues, de repente un tío o un familiar o un amigo que te ayuda socioemocionalmente, ¿no? Que te extiende la mano y te dice, oye, te acepto incondicionalmente y te doy amor incondicional también, para que tú también sientas que tus emociones son súper validadas, ¿no? Ya nuestro amigo, le digo amigo con Pati porque nos gusta mucho leerlo, Mark Brackett también lo decía, ¿no? Él es una persona que no recibió es un súper estudioso en las emociones, esto es como que el crack, ¿no? Pero él no recibió estímulo en su familia, tuvo una familia totalmente disfuncional, tenía en la escuela profesores que lo disminuían, a amigos que le hacían bullying, pero tenía un tío que lo escuchaba y lo aceptó incondicionalmente. Ahora el hombre entiende sus emociones, las comparte, las habla en palabras y él dice en sus libros, si no hubiese sido por este tío que me amó incondicionalmente, me aceptó y pudo conversar conmigo acerca de cómo yo realmente me sentía, creo que no hubiese podido continuar con mi vida de la manera que lo hizo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de ejemplos son súper, súper importantes, ¿no? Qué linda historia, Gina. No sabía, pero a veces, muchas veces es así, ¿no? Siempre necesitamos a alguien que nos aporte, que nos potencie, digamos, de una manera, nos permita llegar al nivel de desarrollo al que podemos aspirar, digamos, ¿no? Como seres humanos. Es una linda historia. Ya han ido comenzando a salir algunas preguntas que las estoy anotando, aparte, ya para poder continuar con el diálogo y al finalizar, retomarlas, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen si tienen ahí algunas preguntas que vayan surgiendo, digamos, a partir de las ideas que nos están comentando Gina y Patti, pueden ir haciéndolo desde ya. Yo voy a tomar registro de esas preguntas. Ok, entonces continuamos. Claudia, okay, solo acotar que se te escucha un poquito cortado, de repente es una cuestión de... Sí, me decían por ahí, pero no sé muy bien, debe ser mi internet. ¿Me escuchan no pasa mejor nada. ahí? No pasa nada, igual te entendemos bien igual. Ok, disculpen, debe ser mi conexión. Ok, bueno, ya hemos comentado un poco en líneas generales lo que son las habilidades socioemocionales, por qué son importantes, qué rol tienen los diferentes agentes socializadores, digamos, en el desarrollo de este tipo de habilidades. Y me gustaría añadir más bien ya, entrar un poco más al terreno de la práctica, ¿no? Digamos, sabemos de que se ha desplegado una serie de esfuerzos, ¿no? A raíz de digamos, del caso de la pandemia, del retorno a clases, de poder insertar el trabajo socioemocional en la escuela, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué podrían decir de por dónde podemos comenzar a incorporar este aprendizaje en el trabajo de los docentes, sobre todo, ¿no? En el trabajo pedagógico que se realiza en las escuelas? Sí, bueno, de hecho se paso mirando el chat. La persona que se refería Gina es Mark Brackett, que es un doctor en psicología y digamos, lidera una estrategia que se llama Ruler, que es muy interesante de gestión de emociones o de inteligencia emocional, digamos. Y ahí se escucha, ¿verdad? Si alguien me puede decir así. Sí, ya, perfecto. Pensé que... Ya, okay. Sí, creo que el mío nada más es el que está entrecortado. Perfecto. Sí, ahora les prometo que les pongo ahí en el chat cómo se escribe. Bueno, sobre los docentes, ¿no? Y un poco retomando esta idea que mencionaba Gina de esta historia, ¿no? Digamos, creo que es una historia que Mark Brackett, que todavía no sabe que es nuestro amigo, pero es nuestro amigo, algún día lo sabrá, ¿no? Creo que da referencia a cómo una sola persona, un solo docente en un espacio educativo puede marcar la diferencia. Creo que varios de ustedes, y al menos desde mi lado, yo puedo recordar a algunos docentes, digamos, en mi vida escolar que han marcado la diferencia respecto a varias habilidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la curiosidad y la creatividad, ¿no? Entonces, puedo recordar ciertos docentes que me ayudaron a trabajarla, a potenciarla. Entonces, el rol del docente, digamos, resulta fundamental y ahí es, ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo si yo misma me lo he preguntado, no? Creo que lo primero, diría, es que
es importante empezar a formarse en aprendizaje socioemocional desde la curiosidad. Digamos, yo me sigo formando, Gina se sigue formando, Claudia. Creo que no solo nosotras que estamos ya hace varios años en este campo nos seguimos formando. Yo les diría a los docentes, fórmense en aprendizaje socioemocional, desarrollen habilidades en la medida en lo que puedan. Obviamente ahí están los sistemas que nos ayudan de acuerdo a la institución educativa en la que yo trabajo, y tienen ahí un rol fundamental de formar a su equipo, pero digamos, en la medida en que yo pueda formarme, hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad son habilidades que necesitan práctica, y la práctica es a lo largo de la vida, digamos, ¿no? Entonces, es como casi como, digamos, yo, por ejemplo, medito mucho, y yo estoy empezando a incorporar la meditación como parte de mi enseñanza, ¿no? Pero yo no puedo enseñar algo que yo no practico. No quiere decir que yo sea la experta y perfecta en meditar. Yo muchas veces me distraigo, me voy, ¿no? Mi cabeza se va a otro lado, pero yo enseño a partir de esta experiencia de estar aprendiendo. Y lo mismo pasa con el aprendizaje socioemocional. No es una cuestión, si bien es importante estar en este tipo de charlas y aprender, digamos, como muy claramente a qué me estoy refiriendo, los conceptos, ¿no? Estar en general pensando sobre esto, es importante también estar en espacios que me ayuden a desarrollar estas habilidades. ¿Por qué? Porque así yo puedo hacer mejores estrategias para ayudar a los estudiantes con los que trabajo a desarrollar esas mismas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando mi propia gestión de emociones y me estoy formando en eso, yo puedo acompañar de manera mucho más efectiva a estudiantes a desarrollar su propia capacidad de gestionar sus emociones. Lo mismo con empatía, lo mismo con curiosidad, con creatividad, con autorreflexión, etc. Entonces, y en esa medida, digamos, yo voy a poder lograr un impacto positivo, no solo en mi vida, sino en la vida de los propios estudiantes, como hemos mencionado al inicio, ¿no? Cómo estas habilidades tienen un impacto central en el aprendizaje, en mi capacidad de seguir aprendiendo, en reducir mis conductas de riesgo, en mi capacidad de enfrentarme a desafíos laborales, de estudios superiores, etcétera, ¿no? O trabajo, lo que sea que se me presente en el futuro, cambios como este, por ejemplo, ¿no? Lo otro es que en realidad el desarrollo de habilidades socioemocionales, y eso es importante decirlo, no depende únicamente de que yo tenga el taller o la clase para la habilidad, ¿no? Esas sesiones pueden ser muy útiles totalmente, y es más, yo las formo, digamos, las formamos, y es importante manejarlas y experimentar con esas habilidades y practicarlas, pero no se restringen a ese lugar. No es que simplemente deben estar en un espacio restringido del horario escolar, sino que en realidad se pueden trabajar en todos los cursos, ¿no? Yo puedo estar en una clase de matemática donde el profesor o la profesora, siendo consciente de lo que es la capacidad de trabajo en equipo y la comunicación asertiva, puede hacer actividades donde, aparte digamos, de desarrollar un problema o de tratar de resolver un problema, yo puedo en equipo fortalecer esas capacidades que me sirven para trabajar en equipo, para comunicarme en otras diferentes situaciones. Entonces, yo como docente, independientemente al área que trabaje, yo puedo incorporar esas habilidades siempre y cuando yo tenga claridad sobre las habilidades y las esté practicando y desarrollando. Creo que son dos cosas que ayudan muchísimo, porque cuando uno las practica o las desarrolla es consciente de los retos, es consciente de los cuestionamientos, es consciente de estar, digamos, dialogando con otras personas que están desarrollando lo mismo, y eso me puede dar mucho más herramientas para poder acompañar a los estudiantes con los que trabajo, ¿no? Entonces, y lo otro es que, como dijo Gina, digamos, es que estas habilidades se forman mucho a través del modelado. Entonces, independientemente a que yo le diga a los estudiantes que, por ejemplo, hay que gestionar mejor nuestras emociones frente a situaciones de conflicto, los estudiantes observan qué pasa cuando hay un conflicto en la escuela. Entonces, si yo no soy capaz de gestionar mis emociones, y también, y a la vez puedo ser capaz de reconocerlas, quizás a veces frente a los estudiantes, poder darme una pausa, digamos, poder tener una comunicación asertiva. Ellos observan todo eso, así como observan en la casa, ¿no? Así como observan en el barrio, como observan en los medios. Terminan siendo ejemplos para los estudiantes para desarrollar sus propias habilidades. Ahora, no significa ser perfecto o perfecta, y creo que eso es algo como docentes que tenemos que reconocer y abrazar nuestra imperfección continua de aprendizaje hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? No quiere decir que yo sea esta profesora perfecta, que nunca tiene un problema, que tiene sus habilidades totalmente desarrolladas. Yo les digo, hace años vengo trabajando
temas de autocompasión, temas de gestión de emociones, temas de escucha. Todavía hay días donde siento que me falta muchísimo por aprender y que yo misma me cuestiono sobre mí misma y sobre lo que quiero seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que desde esa imperfección es muy importante que también nos vean los estudiantes, porque eso también les va a dar más confianza de compartirse, digamos, con nosotros, ¿no? Entonces, y bueno, y aparte hay un beneficio, digamos, si yo empiezo a aplicar eso y empiezo a exponerme a estos espacios, hay un beneficio personal, ¿no? Nuestra capacidad de manejar estrés, por ejemplo, que es algo que está muy presente en el rol docente, nuestra capacidad de enfrentar estos desafíos, me voy a sentir mejor en el trabajo, y ahí hay muchísima evidencia de cómo ciertas habilidades clave me ayudan a mi satisfacción con el trabajo, a mi capacidad de poder trabajar mejor en equipo con otros docentes. Entonces, hay aparte, si lo que les puede ayudar también es ver la motivación más allá de los estudiantes, y creo que tenemos que darle importancia a nuestro rol y a nuestro sentimiento en el trabajo, cómo nos sentimos, cómo estamos desempeñándonos. Hay un beneficio, y yo se los puedo decir desde mi experiencia personal, hay un beneficio como docente, como persona, del desarrollo de habilidades en general, ¿no? Entonces creo que empieza un poco por ahí, ¿no? Darle el lugar, ¿no? Y empezar a exponerse, a informarse, a aprender y a practicar, ¿no? Gracias, Patti. Muy interesante lo que mencionas, ¿no? Practicar y desarrollar. Esa es la idea con la que me he quedado de lo que tú has venido comentando. Gina, no sé si quisieras añadir algunas ideas. No, yo creo que en la misma línea, ¿no? A veces, o sea, yo creo que nos ponemos en esta situación. Es un momento educativo difícil porque hay muchísimas necesidades. Hay una recarga de trabajo en que a veces uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Quieres reforzar el aprendizaje, ponerle mucho más esfuerzo, porque sabes que de repente los chicos no tuvieron ese refuerzo cuando estuvimos en época de pandemia. Entonces tú te preguntas, ¿no? Yo sé que lo socioemocional es importante, pero no tengo ni tiempo para poder formarme, darle un espacio en mi clase. El mismo director también se puede preguntar eso, ¿no? Pero creo que lo que menciona Patti, y si puedo comenzar por el paso 0.001, que ya de por sí es súper importante, es reconocer la importancia de lo socioemocional. La presencia de ustedes aquí en este espacio ya empezaste tu trayectoria socioemocional, porque ya te picó el bichito de saber que esto es importante para tus estudiantes y de que esto vale la pena, no solo para ellos, vale la pena para ti. Entonces, el paso 2, que ya podemos decir, es también reconocer esas propias habilidades socioemocionales en uno mismo, tomar conciencia de nuestro propio, como llama también nuestra otra amiga Patti, Brené Brown, reconocer nuestras propias vulnerabilidades, es decir, reconocernos como seres imperfectos, que tenemos fortalezas en ámbitos de repente, ¿no? Yo conozco mucha gente que me dice, yo soy súper sociable, soy súper extrovertido, pero por otro lado, de repente, en términos de orden, organización, es algo que nos falta reforzar. Reconocernos en todas las habilidades socioemocionales y pensar, de repente en algunas tenemos fortalezas y en otras no, y saber que está bien no tener fortalezas en una habilidad como en otra, ya es un punto de partida también para poder comprender al otro, ¿no? Aceptar al otro y abrazarlo con todo el cariño, porque somos personas imperfectas en ese sentido. Entonces, si yo les diría, ¿por dónde empezar? Aceptémonos, conozcámonos, reconozcamos la importancia de las habilidades emocionales, y me adelanto un poco, Claudia, de repente a hablar acerca de en términos de intervención, porque de repente nos va a quedar justo el tiempo, pero una vez que reconocemos esto, en las pequeñas prácticas que uno pueda tener en la sala de aula, como bien lo decía Patti, ya es una forma de integrar el aprendizaje socioemocional a nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, hablando acerca de qué sé yo, de trabajo en equipo, ¿no? Y de colaboración entre otros. Reforzar este mensaje en los alumnos cuando hagamos un trabajo en grupo. La observación, ¿no? Si reconocemos que las emociones son importantes, y yo sé que esto es tan importante para su vida porque es una habilidad socioemocional crucial, la regulación de emociones. Si yo miro mi sala de aula y veo alumnos tristes, de repente, o que no han pasado un buen día, me doy un momento en el receso, en el break, para conversar con ellos y abrirles un espacio de poder extender la mano.
Ya, eso es poner en práctica el aprendizaje socioemocional. Luego lo demás, todo lo que viene, el planeamiento, el soporte de mi escuela, el trabajar en equipos y todo lo demás, podrá venir en su momento. Y si alguno de ustedes tiene la suerte de que su colegio, su escuela, está súper enfocado en el aprendizaje socioemocional, lo primero también le diría, hay que formar a sus profesores. Creo que los espacios de Innova son excelentes espacios para poder hacer esto, como también puede haber otros, ¿no? Pero claro, a mí me gustan los de Innova porque también trabajamos con Pati acá, ¿no? Entonces, esto ya es un momento crucial para poder avanzar. Entonces, siempre hay un camino largo por recorrer. Yo quisiera, aprovecho ahora, acabo de verlo ayer, que el Ministerio de Educación ha sacado un kit para poder trabajar las habilidades socioemocionales, considerándolo súper importante. He visto iniciativas hermosas de poder trabajar el bienestar socioemocional. Ayer hablaba con Franco Mozo de Enseña Perú, me decía cuán importante es esto para su trabajo. Hablaba con Milton del bienestar socioemocional del Minedo y me decía, esto lo queremos trabajar. Hay ganas. O sea, o sea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, créame, hay muchísimo movimiento en esto. Entonces, esto nos puede apoyar para seguir apalancando acciones y haciendo mayor incidencia política para que esto se convierta en un apoyo a todas las escuelas. Pero que mientras esto no suceda, no nos quedemos con los brazos cruzados, porque desde las pequeñas acciones ya pueden surgir cambios, ¿no? Entonces, me adelanté un poco, Claudia, a lo otro que íbamos a conversar, porque sé que el tiempo nos ajusta y me gustaría conocer las preguntas para que no se nos quede en el tintero, como se dice. Sí, entonces, si les parece, pasamos a las preguntas para tener un poquito de tiempo. A ver, entonces he tratado como de ir ordenándolas, aunque son bastante diferentes la mayoría. A ver, vamos con la primera pregunta de Valeria, que nos dice, hola, una pregunta. ¿Las habilidades socioemocionales tienen que ver directamente con la cultura entonces? Quizás, Pati, tú podrías comenzar a respondernos esa pregunta. Gracias. Sí, y a la vez hay cosas comunes. O sea, no es que una cultura va a tener solo ciertas habilidades y no podemos aprender, ¿no?, de otras culturas, ¿no? Es interesante porque cuando a mí, digamos, yo escucho, por ejemplo, toda la parte de gestión de emociones o toda la parte de empatía y vulnerabilidad, son contextos totalmente distintos, sin embargo, pueden ser aplicados siempre mirando las diferencias culturales, obviamente mirando una adaptación, digamos, hay varias cosas que adaptar, pero en realidad hay muchas cosas en común. En un estudio que hicimos hace poco con la Universidad de Notre Dame y UNESCO fue interesante porque no hablamos del lenguaje de habilidades socioemocionales desde la teoría, sino les preguntamos a muchos adolescentes, docentes y padres y madres de familia de áreas rurales cuáles eran aquellas habilidades que ayudaban a adolescentes a terminar el colegio, a trabajar después del colegio y a poder estudiar después del colegio. Y cuando hicimos la categorización en información cualitativa, nos encontramos con que había muchas habilidades que correspondían y tenían mucha relación con los modelos, ¿no? Modelos como CASEL, como SD, como el modelo de los Big Five, hay, digamos, de habilidades socioemocionales. Había muchas cosas en común, digamos, que tenían mucho que ver con la conversación, llámese mundial o de diferentes contextos sobre habilidades socioemocionales, y había ciertas formas de hablar de habilidades socioemocionales o ciertos términos que eran más locales, pero en realidad, en general, en la mayoría había una coincidencia. Entonces, podríamos decir sí, pero en realidad también tienen que ver con, por ejemplo, las emociones, son reacciones que, digamos, son modeladas por lo cultural, pero no dependen únicamente de eso, ¿no? También dependen de factores biológicos y también dependen de condiciones del ser humano, cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo. Claro, nuestra constitución humana, ¿no? Todos somos humanos al final del día. Gracias, Pati. Aquí hay otra pregunta que creo que sería pertinente que la responda Gina. Es de Luis Quispe. Él nos dice, muchas gracias por lo que comparten. ¿Qué herramientas existen para evaluar las habilidades socioemocionales y qué impactos tienen actualmente en la gestión educativa? Sí, ya existen muchas escalas que se han trabajado, apuntan a diferentes, a veces, habilidades, a diferentes marcos, ¿no? Son ya escalas ya validadas, muchas de ellas a veces
se venden por su propiedad, algunas son de libre uso, hay una que es, o sea, por ejemplo, yo pienso mucho también en el marco de los 5 factores de personalidad, existe ya una versión reducida de los 5 factores de personalidad que, valga la aclaración, es un marco para poder entender las habilidades socioemocionales que bien nos puede servir para evaluarlas. Entonces, esto es de libre acceso. Si alguno de ustedes me escribe, yo de repente por ahí dejo mi correo electrónico, les puedo indicar cuál es la página donde se puede bajar la versión traducida en español de esa escala. Pero quiero enfatizar que existen este tipo de aproximaciones, pero existen otros también, ¿no? Que a mí me gustan más. Yo tengo preferencia por lo más formativo, que tiene que ver con evaluarlas desde medir la temperatura en el día a día, ¿no? Yo dentro de mi tesis de doctorado trabajé un conjunto de rúbricas socioemocionales. En realidad, hacer rúbricas lo hacen todos los docentes que están acá, ¿no? También, ¿no? Pero como también de repente, junto con el alumno, pueden trabajar rúbricas en ámbitos de socioemocional para ver cómo trabajar y cómo ellos pueden utilizar las rúbricas para ver aspectos de la empatía, de responsabilidad, curiosidad, como les digo, creatividad. Y que tiene que ver lo formativo es el trabajo de par a par entre los alumnos, pero también con el profesor, para ir conversando de cómo van aprendiendo, cómo van yendo en este camino hacia lograr sus metas a nivel socioemocional, ¿no? Entonces, existen estas 2 aproximaciones. A nivel socioemocional se prefiere mucho más lo formativo porque le permite al alumno reflexionar acerca de sus propias fortalezas, acerca de sus propios desafíos, pero también contar con el profesor como si fuese un mentor, un acompañante para poder ayudarlo a trabajar estas habilidades. Entonces, existen esas 2 aproximaciones. Si desean saber más, tengo toda mi carpeta de libros por ahí, así que yo los puedo ayudar con alguna otra referencia mayor. Listo, excelente. Gracias, Gina. Muy interesante lo que mencionas, ¿no? También en el campo de la evaluación de aprendizajes hay mucho que aportar para lo que se refiere a lo socioemocional. Gracias, Gina. Luego un par de preguntas para Patti que van más o menos en la misma línea, ¿no? Acá me imagino que son profesoras de nivel inicial, Anita y Daisy, preguntaban por qué actividades o cómo trabajar con los niños más pequeños de nivel inicial o los niños del preescolar, ¿no? Cómo trabajar sobre todo la gestión de emociones, nos pregunta Daisy. Creo que hay muchas formas de trabajarlo y la verdad yo todavía me lo sigo preguntando, ¿no? Hay experiencias súper interesantes de trabajo a través de cuentos, por ejemplo, ¿no? Trabajo a través de actividades. Yo trabajo mucho a través del arte, ¿no? A mí, por ejemplo, el mundo escénico, payaso, del uso del cuerpo, también el dibujo, son cosas que en general son estrategias que veo que son posiblemente adaptables, digamos, ¿no? El uso del juego, por ejemplo, ¿no? Lego, la Fundación Lego está haciendo un trabajo súper interesante también de recoger información sobre el efecto del juego en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Yo lo trabajo más directamente con adultos para que puedan trabajarlo con los estudiantes, pero diría que son actividades que pueden ayudar mucho a la gestión de emociones. Si estamos pensando por dónde empezar, que también hay, ¿no? Por dónde empezar también, creo que hay ciertas cosas muy básicas que es lo mismo que hizo el profesor del doctor Brackett cuando él era pequeño, ¿no? Que fue, ¿cómo estás? Hacer momentos donde los niños y las niñas se acostumbren a preguntarse, ¿cómo estoy? Y empecemos a ampliar nuestro vocabulario emocional. Y algo que a mí me gusta mucho de la línea de gestión de emociones, y ahí les recomiendo totalmente buscar información sobre el programa Ruler, por ejemplo, es una experiencia interesante en el mundo educativo. Hay muchas otras experiencias, pero digamos, esa es una que al menos últimamente me está rondando muchísimo. Es tener esta curiosidad científica, ¿no? Y creo que ahí empieza en estos espacios, ¿no? Cómo hacer espacios seguros para que los niños y las niñas aprendan desde muy chiquitos que no está mal sentirse triste, que no está mal sentir ira, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces como adultos creemos que generamos estos espacios, pero en realidad cuando hay un niño o una niña que dice cómo se siente en realidad, o lo expresa de alguna manera con el cuerpo, con un juego, con un dibujo, a veces como adultos les decimos, no, tienes que estar calmado, no, tienes que estar feliz, ¿no? Y en el fondo no estamos ayudando al niño a explorar. Y creo que de alguna manera algo que puede ayudar mucho desde muy pequeños es esta actitud de exploración. Y esta actitud, no matar esa actitud de exploración de los niños, de creatividad, de expresión. Y no es que hay una sola fórmula,
me encantaría, no, en realidad no me encantaría que haya una sola fórmula, me gusta la variedad, creo que estamos empezando en el mundo socioemocional, es una idea de nutrirse de experiencias y también de ir compartiendo experiencias, ¿no? Pero de mi lado, el arte, el juego y la pregunta curiosa y los espacios confiables son espacios que pueden ayudar mucho a estas habilidades. Gracias, Pati. Excelente. Ideas muy concretas que creo que pueden ser muy accionables en el aula de nivel inicial. Ok, acá tenemos otra pregunta que me gustaría que la pueda responder Gina. Es de Jan Schmitz. Dice, la pandemia, el COVID y el confinamiento, así como otras situaciones preocupantes como el impacto de la guerra en Ucrania, han afectado emocionalmente a muchos adolescentes, estudiantes jóvenes, a pesar de que muchos de ellas y ellos tenían un buen nivel de habilidad o de habilidades socioemocionales. ¿Cómo entender esto? ¿Se trata de un nivel de resiliencia? ¿Requiere de un nivel de apoyo externo? Eso es lo que nos pregunta Jan. Gracias, Jan. Bueno, en realidad lo que yo voy a coger el carito que dejó Pati para poder traerlo acá, ¿no? También. La primera pregunta es el ¿cómo estás? Establecer la conexión entre el docente, o reestablecer una conexión entre el docente, el formador, quien está a cargo de un aula y el estudiante, es súper importante para establecer esa relación de confianza donde todas estas emociones que han podido experimentarse durante las épocas de pandemia, que pues se pueden haber afectadas por tantas noticias que existen, creo que se dé un espacio para poder abrirse, soltarse, decirse con palabras y encontrar el vocabulario también para nombrarlas, ¿no? Entonces, si hablamos de resiliencia, en realidad resiliencia es un paraguas bien amplio, pero que también, si hablamos de cómo empezar también, de pequeñas acciones, de pequeños espacios que se puedan abrir, creo que el cómo estás, el abrir conversación y establecer esa conexión directa con el estudiante ya es un súper buen paso, ¿no? Y después estrategias para también regular estas emociones es bastante importante, porque creo que si hay una habilidad, un dominio, algo en lo cual ustedes quieren priorizar a raíz de todos los conflictos, todas las cosas que han pasado, es este ámbito emocional que es súper importante, ¿no? Gracias, Gina. Y en esa misma línea, acá también nos estaban preguntando, Katia de los Eros nos dice, muchas y muchos estudiantes desean expresar sus ideas respecto a la muerte, el suicidio, principalmente adolescentes. ¿Desde dónde lo podemos abordar? Pati, no sé si nos podrías ayudar con esta pregunta. Bueno, lo primero creo que es acercarnos quizás nosotros al tema un poco, ¿no? Creo que en general, digamos, desde mi lugar, desde mi experiencia, creo que la sociedad, como sociedad siempre nos vamos acercando a los temas relacionados a la muerte y al duelo. Vamos a ser sociedades también un poco más sanas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. Si algo sabemos, ¿no? Es que vamos a nacer y vamos a morir. Entonces, curiosamente eso ha sido casi vetado, digamos, en muchos espacios, no es algo que hablamos. Entonces, creo que lo primero diría es empezar por acercarse al tema. Hay ciertas habilidades que pueden ser claves para eso, como la gestión de emociones, pero también como, por ejemplo, el manejo de la incertidumbre, el manejo de los cambios, la apertura de la experiencia, ¿no? Entonces, ciertas habilidades me pueden ayudar a abordar a mí como docente de mejor manera esos temas que pueden ser delicados, ¿no? Y me parece que hay iniciativas interesantes, por ejemplo, hay esta comunidad de aprendizaje que mencionó Pilar al inicio, que se llama Aprendizaje con Bienestar, sí, acá lo tengo, Aprendizaje con Bienestar, lo apunté al ver la pregunta, que están haciendo ciertos videos para traer el tema del duelo. Y es inevitable porque estamos viviendo, venimos de una etapa donde creo que yo no conozco a casi ninguna persona que no conozca a alguien que haya fallecido en el proceso solo de la pandemia, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, hemos afrontado diferentes momentos de duelo o acercamiento a la muerte por distintas situaciones. Entonces creo que lo primero es darnos espacio para eso, pero espacio desde el autocuidado y desde el cuidado del otro. Y ahí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Hay que darle espacio. Creo que hace poco vi un video donde hablaba que es importante hacer que en las escuelas, si viene un niño, una niña, un adolescente con ese tema, no cerrarlo, no vetarlo, no acabar la discusión o el diálogo, sino abrirnos a escuchar, generar espacios de repente donde los niños puedan expresar de alguna manera. En ese sentido yo sigo
diciendo que el arte ayuda mucho. Hay organizaciones, por ejemplo, como Bubulina Perú, para que los puedan buscar. Tienen muchas ideas muy interesantes de cómo abordar el tema de duelo y muerte, y tienen muchos seminarios, y creo que es importante que nosotros nos acerquemos a ese tema. Y desde el cuidado mutuo, ¿por qué lo digo? Porque primero hay que cuidar a los estudiantes, y cuidar no significa negar el tema, sino cuidarlos, que tengan espacios de cuidado. Y eso implica saber también los límites, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un estudiante que está hablando de suicidio y yo veo, por ejemplo, una situación muy delicada que yo como docente no puedo manejar, tengo que saber que no soy la única persona encargada del tema que puedo pedir ayuda. ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿No? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo puedo acompañar? Pati, algo pasó que ya Sí, hay un poquito. por ahí que no sé, no lo encuentro, pero... Ya cancelé el sonido. Entonces, creo que es un tema complejo, yo mismo me lo sigo preguntando, pero creo que ahí podemos utilizar experiencias interesantes. Creo que el mismo Ministerio de Educación también ha hecho algunos webinars con especialistas en temas de duelo que es importante escuchar, ¿no? Entonces, creo que algo que hay que aceptar es inevitable que estemos afectados en esta época por este tipo de experiencias o situaciones, hasta por ver las noticias, experiencias directas o indirectas. Entonces, en ese sentido, la educación no puede darle la espalda a eso, pero tampoco puede cargarse, ¿no? Totalmente con eso, y ahí hay que tener cuidado. Tenemos que estar, por ejemplo, cosas como, al menos yo tengo mi lista de derivación. Yo no soy terapeuta, pero cada vez que veo una situación complicada, veo qué red tengo alrededor mío para poder buscar ayuda, para poder informarme, ¿no? Entonces, desde ahí yo también me cuido como profesional y me cuido también como persona en ese proceso. Entonces, creo que es importante verlo, pero también no hay una sola manera, una sola fórmula. Es una cosa muy distinta hablar de duelo con los estudiantes en general a que haya un estudiante con una situación de duelo compleja, por ejemplo. Es muy diferente hablar de salud mental en general que tener un grupo de estudiantes que están hablando directamente de suicidio como algo deseable. Digamos, hay mucha variedad de situaciones, y depende de eso también hay mucha variabilidad de qué puedo hacer, pero lo importante es mirarlo, abordarlo, y creo que hacer equipo, ¿no? En el colegio. Eso me parece súper importante. Gracias, Pati. Bueno, el tiempo como siempre es limitado, entonces solamente voy a tomar una pregunta más, las que están más relacionadas también con... Hay muchas preguntas, consultas, ¿no? Sobre ya técnicas específicas, estrategias para usar con los niños. Eso quizás lo podamos ahondar en un próximo webinar un poquito más amplio en ese tema, ¿no? Pero como ya para cerrar, me gustaría tomar la pregunta de Daniel Carvajal, que menciona: ¿cuán importante es el aprendizaje socioemocional en relación a la prevención de la violencia y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes? Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, quizás Gina nos puedas ayudar con esa pregunta, por favor. Sí, es básica, es básica. Ya vamos a hablar acerca por ejemplo, de marcos, orientaciones de estrategias de prevención de la violencia de género, por ejemplo, o por aspectos de orientación sexual o identidad de género. En este caso, ya las orientaciones que se dan, las organizaciones de Naciones Unidas resaltan que el trabajo de prevención va de la mano con la formación de habilidades, como le dicen, blandas, socioemocionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos de dos habilidades súper importantes. El hecho de tomar buenas decisiones, ¿no? Que tiene que ver con nuestra capacidad de comunicación asertiva, ¿no? Saber en este caso, si estás en una relación, en un punto, si estás en un momento en el cual algo te está peligrando, saber decir no y saber las formas de establecer y comunicar tus propios sentimientos. Lo segundo es también el hecho de la empatía y de la capacidad que tenemos también de ejercer, de trabajar nuestras buenas relaciones con el otro. Lo tercero, ya pues, para añadir, el pensamiento crítico, ¿no? De qué forma observamos los medios de comunicación y pensamos y nos criticamos y lo pensamos y nos cuestionamos de dónde viene esta noticia, qué me está diciendo, ¿será que yo o sea, esto me gusta exponerme a esta información? Entonces,
digamos, es básico la formación de habilidades socioemocionales para cualquier ámbito de prevención de la violencia. Y nuevamente quiero unir otra vez la evidencia que nos sugiere cuáles son los, acabo de verlo hoy día en la mañana, ¿no? El informe de la OCDE también lo dice, para prevención en este caso de bullying, por ejemplo. Los alumnos que tienen mayor victimización de bullying en la escuela por diferentes tipos, ciberbullying, también bullying psicológico, etcétera, son alumnos con menor capacidad para sociabilizar también y menor capacidad para trabajar asertividad y también con menos niveles de empatía. Entonces, de ahí ya te puedo dar a nivel global la importancia que tiene este tema y las habilidades socioemocionales para prevenir aspectos de violencia de todo tipo, ¿no? Muchas gracias, Gina, ¿no? Creo que hemos ido viendo qué tan importantes son esas habilidades para diferentes ámbitos de nuestra vida y también para la prevención, ¿no? Y mantener el bienestar y la integralidad de todos nosotros como seres humanos. Bueno, vamos a cerrar ahí el webinar. Les agradezco mucho a Patti y a Gina por haber participado esta vez de nuestros webinars. Vamos a dar una serie, digamos, de charlas así similares a esta para presentar nuestro programa de segunda especialidad en psicopedagogía y aprendizaje, que justamente trata este tipo de temas. Les agradezco también a todas y todos que han estado por aquí. Acá que dicen, qué extraordinaria charla, dice Evelyn. Las felicito mucho, con orgullo ver a jóvenes muy talentosos profesionales. Entonces, les agradecemos a todos. Patti y Gina, si desean, pueden ya ir retirándose. Yo me voy a quedar unos minutos a presentar brevemente el programa para quienes quieran profundizar un poco más en él. Gracias, Gina. Yo solo decir que no se vayan, que Claudia tiene información súper importante acerca de este programa psicopedagógico, que es ya un primer paso para esta formación, ¿no? Creo que es un espacio de Innova que les abre, como hay, creo que pocos tan estructurados y tan bien hechos como los que ofrece Innova para profundizar sobre las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, acotar nada más que no se vayan, que les va a decir información importantísima que les puede servir a ustedes como a otras personas que quieren estar interesadas en el programa, ¿no? Y nada, les mando un abrazo y cualquier cosa estoy al correo electrónico por si desean saber más información. Gracias, Gina. Creo que podemos por ahí mandar un pequeño mail a quienes se han quedado también a participar aquí. Bueno, nos despedimos de nuestras ponentes, pero continuamos con la presentación. Mariana, ¿podrías poner, por favor, la lámina? Gracias, Marita, desde Tacna. Sí, ahí voy a pedir a Comercial que me ayude, si pueden poner, por favor, el correo para que puedan informarse un poquito más de nuestra escuela. Gracias, Pilar, gracias a todos por participar. Bueno, rápidamente, un poco como para ya cerrar nuestra ponencia, como les decía, nosotros somos Innova Teaching School, somos una escuela de educación superior pedagógica ya licenciada por el PINEDU. Venimos desarrollando actividades de formación desde el 2019, tanto en el campo del pregrado como en la formación continua de maestros. ¿Puedes continuar, por favor, Mariana? Ok, entonces, como les decía, Patti y Gina son parte de nuestra plana docente en nuestro programa de segunda especialidad en psicopedagogía y aprendizaje, que se abrirá próximamente. Comenzamos la última semana de agosto, para quienes les interese. Les voy a comentar rápidamente un poco de qué se trata nuestra segunda especialidad. Básicamente lo que está orientado es a formar tanto a docentes como a otros especialistas y profesionales en el campo de la educación, como psicólogos, psicoterapeutas, etcétera, que estén interesados en actualizar sus conocimientos respecto al vínculo entre psicología y educación, psicopedagogía, con el fin de potenciar el aprendizaje integral de los estudiantes y promover tanto el desarrollo socioemocional como promover también un espacio de integración para todas las niñas y niños del nivel primario. Entonces, este es un programa de segunda especialidad, por lo que tiene, hacia el finalizar este programa, pueden obtener un título de segunda especialidad que pueden añadir a su título ya de docentes. Esta es como una primera opción. Se trata de 3 ciclos académicos. Ahí pueden ver en pantalla algunos de los cursos, ¿no? Justamente el curso en el que vamos a profundizar los temas que el día de hoy estamos tratando, es el de este segundo curso del primer ciclo, que se llama Aprendizaje Socioemocional y Desarrollo Personal. Ahí lo que trabajamos es en mayor profundidad los temas que hemos tratado hoy día, qué son las habilidades socioemocionales, cómo las podemos promover en el aula,
cómo nosotros como docentes nos podemos y nos debemos implicar también para poder profundizar en esos temas y estar en capacidad de también desarrollarlos y promoverlos en nuestros estudiantes, ¿no? También en este primer ciclo se van a dar algunos fundamentos importantes vinculados a la psicopedagogía, como el desarrollo infantil, fundamentos y enfoques curriculares, cognición y neurociencias del aprendizaje, ¿no? En el segundo ciclo vamos a estar vinculados más al desarrollo de las habilidades comunicativas y matemáticas. Y hacia el tercero ahondaremos en algunos cursos vinculados a la atención a la diversidad, como el DUO, el diseño universal de aprendizaje, atención a la diversidad clima escolar, y todo lo que es la atención a problemas de desarrollo y el aprendizaje. Entonces, esa es una posibilidad, es que si ustedes ya son docentes, pueden hacer este programa de segunda especialidad. Y si no lo son, Mariana, ¿puedes pasar a la siguiente lámina? Y si no lo son, tienen el programa de especialización, que es muy similar. La diferencia es que no van a llevar los cursos vinculados al seminario de investigación, por lo que este programa no conduce a un título profesional. Mariana, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? No, al siguiente, al siguiente. El siguiente, sí. Bueno, como les decía, así como rápidamente, iniciamos clases el 22 de agosto del 2022. Estén atentos porque vamos a hacer una presentación un poco más profunda del programa para que conozcan más la malla, también los formadores. La franja horaria que estamos manejando es de lunes a jueves, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche, y los sábados de 8 a 1:30 p.m. Por franja horaria nos referimos a que en ese lapso, digamos, de horas, es que vamos nosotros a organizar y a calendarizar los cursos de cada semestre, ¿no? Y como les venía diciendo, tienen dos posibilidades: llevarlo como un programa de segunda especialidad que conduce a un segundo título, y un programa de especialización que no conduce a título, pero que les permite adquirir todos estos conocimientos y actualizarse también, o especializarse si es que no vienen estrictamente del campo educativo. A ver, acá hay algunas preguntas. Dice, ¿la segunda especialidad será virtual? Sí, de momento es totalmente virtual debido a la situación de emergencia, pero en su condición regular se trata de un programa semipresencial, ¿no? Con algunos componentes totalmente virtuales y algunos presenciales. Dice, hola, no hay para secundaria. Este programa está dirigido sobre todo al nivel primaria, pero también lo pueden tomar los profesores de otros niveles, ¿no? Pero el título en sí les va a salir sobre el nivel primario. Dice Marcela, en el caso que estemos en provincia, ¿los podemos llevar? Bueno, de momento sí, porque se trata de un programa que es totalmente virtual, pero sí es importante recalcar que en su versión original se trata de un programa semipresencial con algunos componentes, valga la redundancia, presenciales, por lo tanto usted también tiene que considerar ese componente. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas adicionales quizás, o ya puedo pasar con el equipo de comercial para que nos puedan comentar un poco más algunas opciones y oportunidades que ustedes tienen para poder inscribirse y matricularse en nuestro programa. Diana, quizás nos puedes ayudar con esa parte. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, sí, para comentarles, justo, Godofredo, vamos a comentar la inversión. Sí, voy a compartir, Clau, si puedes dejar de compartir, por favor. Sí, Mariana, por favor, ahí está. Ya, gracias. Gracias. Entonces, bueno, un poco sobre la preocupación de varios, ¿no? Conectados sobre la virtualidad, tal como comentó Claudia. Este programa es semipresencial y por la coyuntura pueden llevar las clases virtuales sin ningún problema, ¿no? Además, en el caso de que se disponga el retorno obligatorio a la presencialidad, vamos a ofrecer facilidades para aquellos que están en regiones puedan seguir su programa sin la necesidad de venir a Lima, conectándose remotamente a las sesiones sincrónicas que se darán pues, en nuestra sede, que es en la cuadra 9 de la avenida Arequipa, ¿no? Entonces, por ahí no habría problema. Ahora, con respecto a la inversión, este programa contempla 3 ciclos, ¿no? Y tiene 15 cuotas de 650 soles. Además,
es importante mencionar que para obtener el título de segunda especialidad, al final, luego de terminar el programa, hay unos costos adicionales que fluctúan entre los 1.500 y 2.000 soles, de acuerdo al tarifario vigente, por gastos de trámites administrativos, que es lo que se cobra en cualquier institución pública, privada, ¿no? Y tenemos actualmente un beneficio que es la beca Especialízate, que cubre el 35% de la inversión. Es decir, se les exonera de las matrículas y además las cuotas ya no son 15 de 650, sino son 15 cuotas de 450. La fecha límite para el envío de los documentos para participar en esta beca es el 10 de junio. Y tenemos vacantes limitadas. Hemos compartido el dato de Susan, que es la asesora de capacitación a cargo del programa. Y déjenme comentarles cómo pueden postular, ¿no? Lo primero que deben hacer es enviar la foto de su título, que es el título pedagógico, el título de licenciado en educación, al WhatsApp de Susan para nosotros poder verificar que pueden participar del programa en el caso de la segunda especialidad. Importante mencionar que esta beca es para aquellos que quieren optar por la segunda especialidad, no por el programa de especialización que no otorga título. Este es para el programa que sí otorga título de segunda especialidad a nombre de la Nación. Luego deben completar el formulario de postulación, donde queremos conocer más sobre su trayectoria profesional. Luego se va a evaluar entre todos los postulantes y los resultados se van a publicar el 17 de junio y aquellos que hayan obtenido la beca tienen hasta el 30 de junio para matricularse. Entonces, para información adicional sobre esto, pueden escribirle a Susan, que les va a resolver todas las dudas que tengan al respecto. A ver, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Ya creo que hemos resuelto todo. Nuevamente les agradezco a todos por acompañarnos y estamos a la espera de que puedan acompañarnos en esta segunda especialidad o en el programa de especialización. No sé, Claudia, si tienes algo más para agregar. No, gracias nuevamente a todos y todas por darse este tiempo, este espacio para aprender un poco más sobre aprendizaje socioemocional e invitarlos nuevamente también a visitar nuestra página web its.edu.pe para conocer un poco más sobre nuestros programas de formación continua, pero también nuestros programas de formación inicial. Muchas gracias a todas y todos por estar esta tarde con nosotras. Gracias. Gracias. Hasta luego.